Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí hoy. Porque nos vamos a sumergir de lleno en un tema que está generando un auténtico revuelo, que resuena en las redes sociales y acapara titulares en todos los medios, la asombrosa transformación física de Kan-Yaman para su papel como el legendario Sandokan. Sí, ese mismo Kan-Yaman que nos robó el aliento con su carisma en Erkencicus. Si aún no han presenciado las imágenes, prepárense, porque lo que vamos a desentrañar hoy es digno de una superproducción de Hollywood. La pregunta que todos se hacen ¿es este cambio realmente genuino? ¿Es producto de un riguroso programa de entrenamiento, o hay algo más, algún misterio, detrás de esta metamorfosis que nos deja boquiabiertos? Pues bien, hemos hecho una exhaustiva investigación, consultando fuentes, analizando detalles y hoy les traemos todos los pormenores directamente de la fuente y con un nivel de detalle que no encontrarán en otro lugar. Pero antes de zambullirnos en esta fascinante historia, si eres nuevo en nuestro canal, por favor, no te olvides de ese gesto que significa el mundo para nosotros, dale al botón rojo de suscribirte y, sobre todo, activa esa campanita para que nunca te pierdas ni una sola de nuestras investigaciones y análisis. Esto apenas comienza. Kan-Yaman. Un nombre que ya era sinónimo de galanura, carisma y un éxito arrollador, ha estado, sin exagerar, en el epicentro de la atención mediática últimamente y las razones son más que justificadas. Su fichaje para encarnar al mítico pirata Sandokan, un personaje que marcó a fuego a varias generaciones gracias a la icónica serie italiana de los años 70, representa un antes y un después monumental en su carrera artística. Y por supuesto, un personaje de la envergadura de Sandokan no exige menos que una presencia física acorde a su leyenda. Y aquí es donde la gran incógnita se cierne sobre nosotros, la pregunta del millón: ¿cómo lo ha logrado? ¿Ha sido un giro del destino, una intervención milagrosa, o simplemente la materialización de esa dedicación y disciplina férrea que tanto lo caracterizan? La cruda realidad es que al contemplar las fotografías y los fragmentos de vídeo de Yaman en su nueva faceta de Sandokan, es casi una misión imposible reconocer al actor que conocimos y admiramos en sus producciones previas. El cambio es sencillamente radical. Drástico. Y francamente hay que decirlo, espectacular. Estamos hablando de una musculatura esculpida con precisión milimétrica, una silueta imponente que evoca poder y autoridad, y una fuerza que emana de cada píxel, de cada pose capturada. Ha pasado de ser un actor de atractivo indudable a transformarse en un guerrero formidable, un titán listo para zarpar hacia aventuras épicas en alta mar, desafiando al destino. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde las profundidades de este fenómeno se revelan. ¿Cuál es, en realidad, el secreto detrás de esta asombrosa metamorfosis? La buena noticia es que Kan-Yaman no ha decidido ocultar su proceso, no ha guardado celosamente los detalles. Al contrario, ha sido sorprendentemente transparente al respecto, compartiendo con sus miles de seguidores retazos de su entrenamiento intensivo y los pormenores de su estricta dieta. Y es precisamente en esa honestidad, en esa apertura, donde reside la verdadera magia, o mejor dicho, el resultado del trabajo arduo, la constancia y una dedicación inquebrantable. Para empezar, hablemos con la debida solemnidad de su entrenamiento. Yaman no se ha puesto en manos de cualquiera. Ha estado colaborando estrechamente con entrenadores personales de primerísimo nivel, auténticos maestros en el arte de esculpir el cuerpo humano. Y su rutina de ejercicios es simplemente brutal. No es algo que uno pueda tomarse a la ligera, ni remotamente. Se trata de un programa de entrenamiento intensivo diseñado y enfocado primordialmente en la hipertrofia muscular, es decir, en la consecución de una masa muscular considerable y definida. Esto implica sesiones de levantamiento de pesas extremadamente exigentes, que desafían los límites del cuerpo, combinadas con ejercicios de fuerza y resistencia que ponen a prueba la tenacidad. Estamos hablando de horas y horas invertidas en el gimnasio, varios días a la semana, sumergiéndose en un ritual de esfuerzo físico. Su rutina abarca ejercicios compuestos de gran impacto como las sentadillas, el peso muerto, el press de banca y las dominadas, movimientos que trabajan simultáneamente múltiples grupos musculares, optimizando así el crecimiento y la fuerza de manera exponencial. Además, ha incorporado entrenamiento funcional y ejercicios de agilidad, con el objetivo de dotar a Sandokan de esa destreza, esa movilidad y esa agilidad innata que se esperan de un pirata legendario, un maestro en el arte de la navegación y el combate. Pero seamos sinceros, el entrenamiento es solo una parte, por crucial que sea, de la ecuación. ¿Verdad?
La alimentación juega un papel absolutamente fundamental, un pilar insustituible en cualquier transformación física de esta magnitud. Y Can Yaman se ha sometido a una dieta sumamente estricta y rigurosamente controlada. Olvídense por completo de los antojos impulsivos, de las comidas rápidas, de los placeres culinarios efímeros. Estamos hablando de un plan nutricional meticulosamente diseñado para maximizar la ganancia de masa muscular, el crecimiento de los músculos, y al mismo tiempo para minimizar drásticamente la grasa corporal. Su dieta se cimenta en la ingesta de proteínas magras de alta calidad, como el pollo, el pescado fresco, los huevos y otras fuentes proteicas esenciales, acompañadas de carbohidratos complejos como el arroz integral, la avena y la batata. Las verduras y frutas frescas son componentes pilares, imprescindibles para aportar las vitaminas, los minerales y la fibra necesarios para el correcto funcionamiento del organismo y la recuperación muscular. Y por supuesto, una hidratación constante y abundante es clave en todo este proceso. Ha mencionado en innumerables ocasiones que evita a toda costa los azúcares refinados, los alimentos procesados industrialmente y el consumo de alcohol. Es un compromiso total, una disciplina de hierro que exige una fuerza de voluntad que roza lo sobrehumano, una admiración genuina. Pero más allá de las cifras, de las series de repeticiones, de los gramos de proteína, lo que realmente impacta, lo que cautiva, es la magnitud de su dedicación. Can Yaman no se ha limitado a seguir un plan, ha vivido este proceso, lo ha hecho suyo. Ha compartido vídeos que documentan sus intensos entrenamientos, mostrándonos la brutalidad y el esfuerzo titánico que pone en cada repetición, en cada movimiento. Se le ve sudando profusamente, esforzándose al máximo, empujándose a sí mismo, una y otra vez, más allá de sus límites autoimpuestos. Esa pasión desbordante y ese compromiso inquebrantable son contagiosos, y nos hacen comprender de manera profunda y visceral que este cambio no es algo superficial, no es una fachada, sino el resultado tangible de un trabajo profundo, honesto y meticuloso. Ahora abordemos la cuestión que genera una enorme intriga en muchos de ustedes: ¿existe algún tipo de ayuda externa, alguna intervención más allá del ejercicio y la dieta, que haya contribuido a este cambio? Es completamente natural que ante una transformación tan radical, tan pronunciada, surjan preguntas, especulaciones. Sin embargo, Can Yaman ha sido meridianamente claro al respecto, sin dejar lugar a dudas: su impresionante transformación se debe, y solo se debe, a su esfuerzo personal, a una dedicación absoluta y total a su preparación para encarnar a Sandokan. No ha habido ni la más mínima mención, ni una insinuación, de cirugías estéticas, de tratamientos milagrosos o de ayudas farmacológicas no convencionales. Lo que estamos presenciando, lo que vemos en su físico, es el fruto directo de horas incontables de sudor, de una disciplina alimentaria férrea y de una mentalidad férreamente enfocada en alcanzar un objetivo concreto. Y eso, en mi humilde opinión, es lo verdaderamente inspirador, lo que dignifica su labor. Es fundamental recordar, y esto es de vital importancia, que si bien su transformación es asombrosa, digna de admiración, no debemos caer en la trampa de compararnos directamente con él. Cada cuerpo es un universo con sus propias características, sus ritmos y sus respuestas únicas. Los objetivos de un actor para un papel específico, con las exigencias que conlleva, son radicalmente distintos a los objetivos que una persona promedio pueda tener en su día a día. Lo que sí podemos y debemos extraer de Can Yaman es esa chispa de motivación intrínseca, esa disciplina ejemplar que nos enseña una lección valiosísima, que con esfuerzo sostenido, con constancia inquebrantable, se pueden lograr cosas extraordinarias, metas que parecían inalcanzables. Su compromiso total con el personaje de Sandokan es una lección magistral de profesionalismo, de entrega total a su arte, de vocación. La preparación para un papel de esta magnitud, de esta envergadura icónica, no es algo que se tome a la ligera, ni mucho menos. Sandokan no es un personaje cualquiera, es un ícono de la cultura popular, una figura legendaria con una historia rica, compleja y profundamente arraigada en el imaginario colectivo. Requiere no solo una apariencia física imponente, que imponga respeto y admiración, sino también la capacidad innata de transmitir la fuerza indomable, la astucia sagaz y el carisma arrollador que definen al personaje. Y Yaman, con su nueva y poderosa fisicalidad, ha dado un paso de gigante, un salto cualitativo para encarnar de manera auténtica a esta leyenda. Imaginen por un momento verlo en acción, en plena interpretación, con esa presencia escénica imponente, luciendo, sintiéndose y actuando como el auténtico sultán de los piratas. Será, sin duda, un momento épico. Este
Tipo de transformaciones físicas dramáticas y convincentes no son una novedad en la industria del entretenimiento, especialmente en Hollywood. Actores de la talla de Christian Bale, quien ha dejado al mundo sin aliento con sus drásticos cambios de peso y composición corporal para roles memorables como El maquinista o El caballero oscuro, son un ejemplo palpable de la dedicación extrema que implica este oficio. O pensemos en Jennifer López, una fuerza de la naturaleza, que se prepara físicamente para sus roles de acción con una rigurosidad y una intensidad asombrosas. Can Yaman se suma, sin lugar a dudas, a esta prestigiosa lista de actores que están dispuestos a ir más allá, a sacrificar y a esforzarse al máximo para dar vida a sus personajes de la manera más fiel, más auténtica y más impactante posible. Lo que resulta igualmente fascinante y digno de análisis es cómo esta transformación física no solo altera su apariencia externa, su silueta, sino que también parece influir potentemente en su energía vital, en su confianza interior. Se percibe una fuerza renovada, una seguridad en sí mismo que trasciende lo puramente muscular, lo estético. Es como si al moldear su físico con tanta dedicación, también hubiera moldeado su espíritu, su esencia, para abrazar por completo, para fusionarse con la personalidad y el alma de Sandokan. Y aquí, quiero hacer una pausa deliberada para la reflexión, para meditar sobre el poder inmenso de la determinación humana. En un mundo donde con demasiada frecuencia buscamos soluciones rápidas, atajos, la vía fácil, el ejemplo de Can Yaman nos recuerda una verdad fundamental, que los verdaderos cambios, aquellos que son significativos, profundos y duraderos, a menudo nacen de un esfuerzo sostenido en el tiempo, de una disciplina férrea e inquebrantable. Su viaje hacia Sandokan no es solo una transformación física, es una oda a la perseverancia, una celebración de la capacidad humana para superar sus propios límites, para desafiar lo que creíamos posible. Entonces, para recapitular y para responder de manera contundente a la pregunta que nos ha traído hasta aquí, ¿es real el impactante cambio físico de Can Yaman para su papel de Sandokan? Absolutamente. Y lo más importante, es real porque está firmemente fundamentado en un trabajo arduo y extenuante, en una dieta estricta y cuidadosamente planificada, y en una dedicación total y sin fisuras. No hay trucos, no hay atajos, solo disciplina pura y dura. Ha demostrado con creces que con el compromiso adecuado, con la mentalidad correcta, se pueden lograr transformaciones impresionantes que no solo alteran la apariencia externa, sino que también elevan el espíritu, potencian la confianza y fortalecen la voluntad. Su preparación para Sandokan es un testamento irrefutable a su profesionalismo, a su pasión desmedida por la actuación y a su capacidad para materializar visiones. Estamos presenciando uno de esos momentos cumbre en la carrera de un actor, donde éste se entrega por completo a un papel, y el resultado final es, sencillamente, espectacular. Antes de despedirnos y cerrar este capítulo, me encantaría, de verdad, saber qué opinan ustedes, nuestra maravillosa comunidad. ¿Les ha sorprendido este cambio de Can Yaman tanto como a mí? ¿Qué otras transformaciones físicas de actores o actrices conocen que les hayan dejado sin aliento? Escríbanme sus pensamientos, sus opiniones, sus ejemplos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si han aprendido algo nuevo, si les ha aportado valor, no olviden, por favor, darle un buen me gusta. Ese gesto, ese simple clic, nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a mantener viva esta llama. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que creen que este tema les pueda interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean seguir formando parte de nuestra comunidad y no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones, análisis y descubrimientos, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita que marca la diferencia. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo. Nos vemos en el próximo, que seguro será igual de fascinante. Hasta luego.